la que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina. Es la nuestra, Raquel, llame a su puerta y pregunte si está Margarita. Usted sabe de él, ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, desde el cielo infinito de Mantilla. Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarla a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa cumplido, padre, piensa. Aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de Mantilla. Ofertas de la semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Acelga, 1.100 pesos el mazo. Remolacha, 1.500 pesos el paquete. Frutilla, 3.800 pesos el kilo. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento de 35% pagando por modo BNA de Banco Nación. Ofertas para esta semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. 53º remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi y Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós. Gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Cursucuatía Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Taco,
cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Cuestionan el pedido de aplicar impuestos al consumo de carne como lucha contra el cambio climático. En el marco de la COP29 que se desarrolla en Azerbaiyán, ONGs nucleadas en la coalición TAP propusieron una transición hacia el abandono del consumo de proteína animal y un mecanismo de fijación de precios para las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de carnes y generar un fondo para luchar contra el cambio climático. Desde la Oficina Permanente Internacional de Carnes se mostraron preocupados por el avance contra la ganadería, destacaron que la producción ganadera es parte de la solución y no del problema y aseguraron que aplicar impuestos al consumo de carne puede tener efectos negativos para la salud de las personas. Aseguran que el gobierno debe seguir trabajando en bajar el costo argentino. Pese a la preocupación cada vez más recurrente en el sector respecto de la evolución del tipo de cambio, economistas aseguraron que no hay atraso cambiario y que eso se manifiesta en el crecimiento de las exportaciones y en la reducción de las importaciones. Además, aseguraron que si bien es necesario salir del cepo, el impacto de esta política hoy es mínimo y que el gobierno debe seguir trabajando en las reformas estructurales que todavía necesita la economía. Porcinos mejora el balance 2024 y perspectivas para 2025. Referentes del sector productivo y de la industria frigorífica esperan que continúe en aumento el consumo de carne de cerdo de la mano del reacomodamiento de las distintas variables de la macroeconomía. Destacan la necesidad de aumentar la productividad y optimizar los costos. Buenas perspectivas y oportunidades para Argentina en el mercado mundial. Y tal como adelantamos en los títulos, en el marco de lo que fue, o lo que es mejor porque se sigue realizando la COP29 en Azerbaiyán, allí en Eurasia, distintos ONGs nucleadas en lo que es la coalición TAP proponen la creación de un impuesto para el consumo de carnes. Escuchemos lo que decía Jeroen Remmers y William Branten, que son miembros de esta coalición TAP y hablan respecto de esta iniciativa para poner más impuestos a la carne y puntualmente al consumo de carne vacuna. The World Bank published recently reports urging the high-income countries, but also the middle-income countries, to start policies on diet shifts away from meat and to tax meat and dairy. So the World Bank had this report published in May. It's called Recipe for a Livable Planet. So the world needs to transition away from animal protein overconsumption. So last year, the COP28 conference had an item on transitioning away from fossil fuels, but en el marco de estas iniciativas que están planteando las distintas ONGs para poner impuestos y abandonar también lo que es el consumo de proteínas animales, puntualmente carne vacuna. Bueno, hablamos con Juan José Griguera Naón, es el titular de la Oficina Permanente Internacional de la Carne y cuestionó duramente esta iniciativa en el marco de la COP29. Es una declaración de una coalición de ONGs que se llama Coalición para Fijar el Precio a la Verdadera Proteína Animal. Ese es el nombre, que consiste alrededor de 80 ONG fundamentalmente europeas y directamente lo que proponen es fijar un impuesto a la carne. Hablan de $1 por kilo de carne, algunos, al consumidor final, lo que es un total despropósito. Se basan en las emisiones que provoca el ganado vacuno, desconociendo las ventajas que tiene el ganado vacuno en los efectos ambientales, ¿no? Primer punto a discutir, ¿no? Esto es una intención, como decías, de un grupo de ONG, pero no es algo que venga de ningún gobierno por el momento. Bueno, no, porque, por ejemplo, el Parlamento dinamarqués ya lo está considerando, y no sé si hay una resolución al respecto. O sea que esto va más allá, está juntando voluntades, por así decirlo. Es decir, que eso sí podría ser una escalada, digamos, en el problema que podría generar para la ganadería.
Exactamente, vos lo has dicho. El documento que presentan ustedes a propósito de estas declaraciones, hablan primero otra vez de la ganadería como respuesta a la captura de carbono y no como consecuencia justamente de la emisión de gases. ¿Por qué todavía no se puede terminar de zanjar esa discusión de si las producciones ganaderas, sobre todo modo pastoril, son buenas o si en realidad son contaminantes? Mira, es una discusión que se está dando a todos los niveles y realmente no está primando las razones científicas que están por detrás de lo que vos acabas de decir, particularmente países como los nuestros, me refiero a países como el Mercosur, donde la producción es sobre pastizales y también en sistemas, por ejemplo, silvopastoriles, que está ampliamente demostrado que contribuyen a la fijación de carbono, o sea, la descarbonización de la actividad. Y también Griguera Nahón, en otra parte de la entrevista, habló de las posibles consecuencias que tendría este impuesto al consumo de carne vacuna. Por empezar, es crear una distorsión de mercado. Y también ellos proponen fijar precios, y fijar precios va también en contra de la regulación de la Organización Mundial del Comercio. O sea que bajo todo punto de vista científico, comercial, incluso de relaciones de países, atenta esta propuesta. Hablan además también en el comunicado de las complicaciones que podría generar en la salud de la sociedad o la alimentación de los diferentes pueblos la restricción al acceso a la carne, ¿no? Bueno, por supuesto, está demostrado el valor nutritivo de la carne, incluso que es necesario para ciertos grupos humanos, por ejemplo, mujeres gestando, madres jóvenes, y es la provisión de aminoácidos esenciales, de minerales, es amplio esto. Repasamos ahora la información de los mercados de granos. Les contamos cómo cerraron los principales mercados. Empezamos por Chicago en Estados Unidos. Empezamos por el trigo. Diciembre de 2024 cerró $203 la tonelada con una suba de 90 centavos de dólar. El maíz diciembre de 2024 $169. Una ganancia en esta jornada de miércoles de $1.20. La soja enero 2025 cerró a $364 con una caída de $2.75. Vemos la operatoria en el mercado doméstico, valores en dólares por tonelada en el disponible. El trigo operó en alza en Rosario, $194, el maíz sin cambio, $185 en la misma plaza. En Rosario la soja hoy cerró en baja, $300 la tonelada. El girasol sin cambios en Quequén y Bahía Blanca, $360 por tonelada. Vemos ahora el mercado disponible, valores en pesos por tonelada, lo compartimos con ustedes. El trigo en baja en Rosario, 188.140 pesos. En Quequén, 180.407 pesos por tonelada. El maíz en Rosario se pagó 185.820. En Quequén operó en alza, el cereal cerrando a 182.860 pesos. La soja en baja en Rosario, 298.103 pesos. Mientras que el girasol también cerró en baja en el puerto de Quequén, cotizando a 344.050 pesos la tonelada. Hacemos la primera pausa en esta edición central, enseguida regresamos con más información. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo, un programa con aires de campo.
hermano, albañil de Curuzú. Tus amigos te deseamos, sos buen gente, Tacurú. Negro Lapeire, el Neco, el vecindario Las Toscas. Un vinol guardó la pala, otra obra terminada. Te llegarán mis besos esta noche, justo cuando den las 10, cuando tus manos acaricien los desecados pétalos de ayer, cuando tus grandes ojos fijos estén contando caracolas que en un verano piel de arena los recogí pensando en ti. Me llegarán tus besos esta noche, justo cuando den las 10, cuando una nota vuele libre, pidiendo al viento una poesía, para que sepas que te quiero, fruto prohibido vuelvo a ti. Ven que esta noche será de te quiero a te quiero, vivir es imposible si no estoy junto a ti, pero quiero que entiendas mi vida, no te arrepentirás. Ven que esta noche será de te quiero a te quiero, vivir es imposible
si no estoy junto a ti. Pero quiero que entiendas mi vida. No te arrepentirás. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos.
Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce. Bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 40 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 91%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo. Si ven que el San Jorge y la araña pelean,
Si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tepechatá. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de Niñupá. Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar el tiempo. Me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar. Se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre la puerta y ofrece su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise siempre lo mejor. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que
que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Saliendo al campo. Bailaba bien el paisano. Eso sí, algo distinto, porque sentaba en el piso toda la planta del pie, como dejando su huella del calce 44. Se le quedó el sobrenombre en boca de los muchachos. Del oscuro se escuchaba 44, 44. Allí nomás se plantaba, a su dama acompañaba y furioso venía el gaucho. 44-40 le va a sonar por su lomo, ahora de por flauta. Y allí terminaba todo. El día que se murió tampoco fue su descanso, porque el número del nicho justo fue el 44. Y en las noches tormentosas, vecinos del Camposanto escuchaban tiroteos, alguien se estaba quejando. Y la autoridad del pueblo, de aquel gaucho se apiadó, le corrió el 45 y parece que acertó, porque dicen los vecinos que en las noches tormentosas, a la hora de los tiros, ya nunca más se escuchó.
Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro, mirándome en tus ojos y me hallé besándote y nunca más fue nada igual. No sé lo que pasó con mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me dejó, por Dios, pero al final llegó. Era el amor. A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel, no olvidaré tu mano con mi mano, en silencio caminamos y me vi besándote y nunca más fue nada igual. Y vinieron los engrudos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad. Pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor. Recuerdo que llegaba de mi pueblo, mi hermanito el más pequeño, a empezar la facultad. Los muchachos lo llevaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fue a bailar. Saliendo al campo. Ofertas de la semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Acelga, 1.100 pesos el mazo. Remolacha, 1.500 pesos el paquete. Frutilla, 3.800 pesos el kilo. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento de 35% pagando por modo VNA de Banco Nación. Ofertas para esta semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López.
Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós, gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Curuzú-Guatiá Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Vengo de lejos, amigos míos, aquí mis señales voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes, soy forastero del Iberá. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua, soy forastero del Iberá. Igual que un toro me afirmo al suelo, si es que me quieren atropellar. Y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chajá. Traigo en mi canto brillo de luna, el silbo dulce del pajonal. Canto a mi oído desde la cuna, soy forastero del Iberá. En mi guitarra las cuerdas tensas, templadas traigo para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo y es siempre franco mi caminar. Pero prevengo chaquel ofensa, porque el insulto no se aguanta y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de yarara. A todos tengo por mis amigos y a todos les voy a respetar. Venga paisano, grite conmigo, viva la patria, bella heredad. Y a vos te digo dulce morena, de Yocoapeche consolar. No tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero del Iberá. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8740
3747. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Abrió en Curuzúcuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo,
acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general.
terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:14. Temperatura 18 grados. Humedad 91%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Saliendo al campo, un programa con aires de campo.
por ver, me queda el tiempo, me queda acaso por ser lucero al viento, me queda un trozo de amor para mi gente y una esperanza de sol aquí en la frente. Me queda el río que va como un camino hacia la enorme verdad de su destino. Me queda un poco el pesar de andar a tientas, una canción sin final al fin de cuentas. Me queda el hoy nada más, como si acaso me alcancé con el ayer a cada paso. Me queda un poco de voz, me queda el cielo, me queda ardiente el adiós como en un sueño. De mí sin los recuerdos, me queda mucho de vos en desacuerdo, me queda toda la luz que llevo a cuestas y todo lo que no fui al fin de cuentas. Me queda el hoy nada más, como si acaso me alcancé con el ayer a cada paso. Me queda un poco de voz, me queda el cielo, me queda ardiente el adiós como en un sueño. Con nostalgias guitarreras, fiel bohemia que me llevas, voy camino a Curuzú, molino viejo que saludas, con tu última paleta, viento norte que de ofrenda me resguarda el Guarajú. Sos el silbo dulce de un paisano que orgulloso va brindando un responso a Tarragón. Sos un chámame de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción. Primera centenario, en tus barreras yo he jurado una promesa que el destino y la distancia destrozó, y una viejita ya en Belgrano, manos callosas por los años, esperanciosas sus pichones que hoy la vida separó. Sos barrio Don Bosco en madrugadas, juventud Verón de Astrada,
y el viejo llagó a rincón. Sos un chamamé de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción. Sos un chamamé de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción. Se irá algún día, ese día que siempre llega, ese día que hace añares va dejando amores truncos, y la espera se hace larga, y el olvido que no llega, y el amor que continúa alimentando a la esperanza. Como duele el desarraigo en el alma de mi pueblo. Qué lindo como me engaña lo que por creer yo sueño. Qué lindo como palpita la ansiedad aquí en mi pecho. Por quererte ando buscando la verdad de un tiempo nuevo. Por quererte ando viviendo casi lejos de mi tiempo. Qué lindo como despierta con el sol nuestro silencio. Qué lindo como tu vida en la mía es un incendio. Por quererte es un milagro la creación de tu existencia. Por quererte ya es presente el futuro de tu ausencia. El pueblo me anda diciendo su tristeza al recordarte, y a mí ya me anda doliendo tu partida cada tarde, la calle que ha de llevarte. Cuando regresa me trae el polvo de la nostalgia y se me da por cantarte. Qué lindo como le engaña los celos a nuestros miedos. Si el amor es el camino de andar juntos y es eterno. Qué lindo poder decirte sin distancias y misterios que el amor es el camino y ha de llevarme a tu encuentro. El pueblo me anda diciendo su tristeza al recordarte, y a mí ya me anda doliendo tu partida cada tarde, la calle que ha de llevarte. Cuando regresa me trae el polvo de la nostalgia y se me da por cantarte. Perdón, muchacha, mi empeño de guitarrero cantor. Quiero contarte mis sueños
mi pobre sueño de amor. Dicen que la vida es sueño y que es un sueño el amor, porque soñé ser tu dueño, dicen que soy soñador. Solas te di una estrella fugaz que le pediste tres cosas y las tres te supo dar: ser buena, feliz y hermosa, mi flor en Burucuyá. Me diste a cambio una rosa y un beso que me hizo mal. Seguí soñando mi sueño, no te despiertes, amor. Total, si la vida es sueño, podés hacerme el favor. Soñá que yo soy tu dueño por esta noche, mi amor. Al fin y al cabo es un sueño y los sueños, sueños son. Disculpen los de la casa si he venido a despertar. Les dejo mi serenata y un verso para olvidar. Dicen que el amor es ciego y ha de ser así nomás. ¿Quién tuviera los luceros que alumbran en tu mirar? Seguí soñando mi sueño, no te despiertes, amor. Total, si la vida es sueño, podés hacerme el favor. Soñá que yo soy tu dueño por esta noche, mi amor. Al fin y al cabo es un sueño y los sueños, sueños son. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto
toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Cursucuatiá.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:40 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 91%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo. En el cofre de mis recuerdos guardadita llevo una estrella que alumbró con su luz la huella que tanta dicha me deparó. Era noble aquel mala junta que así se llamaba mi pingo. Doradillo flete más lindo que en la comarca pude lucir. Por eso yo canto acá los cuatro amores que tuve, mi guaina, el potrillo aquel, Cañada Fragosa y Murucuyá. Por la Cañada Fragosa, mi potrillo malajuntas, era de menta famosa y bueno, de punta a punta. Era noble el parejero en la cancha, mano a mano, y muy guapo y vaquiano para cruzar el estero. Distraía mis pensamientos, más feliz en la bien amada. Y fue entonces que la Cañada con sus encantos me cautivó. Cañada de mis recuerdos, que a mis años mozo enseñaste, que es más
más bello aún el contraste cuando se piensa solo en amar. Por eso yo canto acá los 4 amores que tuve, mi guaina, el potrillo, aquel, cañada fragosa y murucuñá. Ofertas de la semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Acelga, 1.100 pesos el mazo. Remolacha, 1.500 pesos el paquete. Frutilla, 3.800 pesos el kilo. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento de 35% pagando por modo BNA de Banco Nación. Ofertas para esta semana de Frutería y Verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. 53º remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós. Gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Cursucuatía Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, mis amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Mi familia, mis amigos, mi cotidiano paisaje son la esencia de mi canto. Para ellos, este homenaje. Canto a mis amigos, porque todos ellos son los que sustentan mi camino y tiempo. Canto a mi familia, que quedó en mi pueblo, porque son los mismos que alientan mi vuelo. Hoy te quiero brindar mi emoción más grande. Te voy a dejar una luz brillante para que te acompañe, que alumbre adelante, que nunca te engañes, que sea tu voz.
canto a mi Corrientes, la provincia eterna, porque ella tiene la canción más bella. Canto a este cielo que agradezco tanto de ser musiquero y de ser tu hermano. Hoy te quiero brindar mi emoción más grande. Te voy a dejar una luz brillante para que te acompañe, te alumbre adelante, que nunca te engañes, que sea tu voz. Con esta melodía hoy queremos homenajear a un amigo sincero que nace en amistad. Va para Carlitos Núñez, querido amigo papá, si tu nombre dice mucho, tu corazón dice más. Creciste chamamecero y entre creadores tu andar te llevó a estar con los mejores y entre los mejores quedar. Fuiste semilla, chamigo, semilla que al semillar en fruto maduro y sano convirtió su germinar. Esta sangre payurera viene de lejos, tiene tu edad. Un invierno nos juntaste, nos mostraste una ilusión, pusiste en nosotros un sueño y el sueño diste calor. Aquel invierno mercedeño copiamos la primer lección. Hoy sabemos que es posible, no imposible, si hay amor. Gracias por tu experiencia, por enseñarnos a caminar, por no pedirnos algo a cambio, por bastarte nuestra amistad. Tal vez no existan palabras para expresar lo que sos, para agradecer, chamigo, tu alma de la pacha en flor. Pero decimos lo que sentimos y por andar sintiéndolo, vos y nosotros ya somos un mismo corazón.
¿Qué estampa ha sido aquella? Delicada, suave y fina, pero nunca fue más bella que la estampa correntina.